Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Bueno, te quiero dar muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos con tu like, inscribiéndote al canal y bueno, dándole manito arriba porque nos ayudas y nos impulsas a seguir cada día adelante. Le doy millones de gracias a ustedes también. Quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido y por las que vienen. Si tú sientes que vienen millones de bendiciones, cariño mío, bueno, escribe hecho está en los comentarios del video. Y si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres contactarte conmigo de otra manera, en la descripción de este video está la manera de hacerlo. Por ahí hay un link del WhatsApp. Y si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar el día de hoy. También te quiero recordar que esta lectura tiene 3 partes. La primera para las parejas, no importa si estás en cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Vamos a comenzar la lectura de hoy. Te están diciendo tus guías espirituales que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir las verdades a ciertas personas, no tengas miedo de expresar tus sentimientos de una manera sabia, respetuosa, con mucho amor, con mucho cariño. Puedes decir cualquier cosa a las personas. Si no lo aceptan, si no lo quieren, ya es problema de él o de ella. Tú has puesto tu punto de vista, tu sentimiento, lo que tú quieres para ti, lo mejor para ti. Bueno, no tengas miedo de hablar, te dicen el día de hoy. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a las personas que están en una relación el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial realmente es una persona que esa flor ya se murió. Bueno, esos sentimientos ya se fueron para otro lado. Es una persona que te está engañando definitivamente. Tiene muchas dudas acerca de cómo terminar la relación contigo. Tu persona especial espera que tú no le formes tantos problemas a la hora de que él o de que ella te termine. La verdad es que piensa que tú ya lo sabes todo. Cree y piensa, está seguro o segura que tú ya lo sabes absolutamente todo. Y la verdad es que quiere, ¿cómo te digo? No haya la manera, no haya el momento de salir de la relación de ustedes. Es una persona que de cierta manera teme tu reacción. Les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, no sé, no sé por qué se va a extender tanto la relación de ustedes. Van a dudar demasiado en terminar la relación de una parte y de la otra. Demasiados problemas alrededor del entorno, todas estas cuestiones. Mira, al final ustedes terminan terminando con la relación ya. Va a ser una terminación bastante, ¿cómo te digo? No agresiva, sino algo conflictivo, algo muy doloroso, especialmente para ti, mi querido amigo y amiga. Va a ser una situación bastante desagradable en tu vida esta. Bueno, la verdad es que si tu persona especial no te quiere o no te ha sabido respetar, este es el momento de salir de esa relación de una manera bastante sabia, amorosa contigo, bastante respetuosa. Bueno, sal de esa relación porque la verdad es que esta persona no tiene ningún proyecto contigo. Bueno, me están diciendo los angelitos que los sueños saben acerca del futuro. Bueno, en un sueño te van a revelar algo para que para que tengas como más paz, más tranquilidad. Te van a revelar algo, te van a decir algo. También me están diciendo por medio del tarot egipcio que seas paciente porque esa persona que tú tanto has esperado, no te digo que vaya a llegar ahora, no llega ya mismo. O sea, no te puedo mentir y decirte, sí, ya viene mañana. No viene mañana. Se va a demorar un poco porque tú tienes que sanar tus heridas, tienes que seguir adelante. Y también me están diciendo tus guías espirituales el día de hoy que no tengas miedo de decirle las verdades a esta persona. Tú ya conoces quién es, tú ya sabes quién es, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus sentimientos. Y bueno, tú sé muy claro con esta persona, muy firme y sal de esa relación que no te beneficia para absolutamente nada. Tú te mereces a alguien que realmente te quiera, que realmente te respete, pero no te afanes en la primera persona que te encuentres. No, espérate un poquito porque viene algo maravilloso para ti en todos los aspectos de tu vida. Es tiempo de crecer, es tiempo de dedicarte a ti mismo, a ti misma y bueno, y sanar muchísimas heridas que tienes en tu corazón. Busca mucho acerca de la sanación del niño interior,
y acerca de una técnica llamada tijeras de podar que lo puedes buscar en YouTube. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ciertos problemas en el trabajo, como que a ratos como que pareciera no tener soluciones esos problemas, pero me están diciendo las cartas que tú sigas siendo una persona leal, una persona correcta, y verás que estas cuestiones se solucionan. Hay ciertas dudas acerca de las personas que te dirigen o las personas que están contigo en tu trabajo o en tu negocio. Hay ciertas dudas y estas personas deberían de ser como más prudentes con lo que hacen, con lo que dicen, porque la verdad es que no están actuando de una buena manera. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, llegan ciertas noticias a tu vida que te van a causar bastante enojo. Ten mucho cuidado con la reacción que tú tengas. Sí, es cierto, es algo que no va a ser muy bueno para ti, pero la verdad, ten mucho cuidado con las reacciones. Ten mucho cuidado porque tal vez te podían estar queriendo involucrar en ciertos problemas legales. Ten mucho cuidado con la cuestión esta del trabajo, ya papeles que firmas o cosas que tú haces. Mira bien, mira la letra pequeña de toda esta situación. Eres una persona que generalmente tiene mucha suerte, pero la verdad es que te has rodeado de unas personas que la verdad no te convienen nada para ti, ni tu crecimiento, ni económico, ni social, ni espiritual, ni en ningún aspecto. Fíjate bien con quién estás y bueno, aléjate de aquellas personas por mucho que sentimiento bonito que tengas por esas personas, y si ves que te están perjudicando, bueno, aléjate de esos personajes porque no te benefician absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot, los angelitos el día de hoy. El tarot de los ángeles, que promuevas la vida tuya, la vida de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Bueno, aléjate de todo aquello que signifique menguarte a ti. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de llorar sobre la leche derramada, es tiempo de corregir, de salir adelante, de seguir adelante. Yo sé que tal vez la situación no se ve nada bien, pero si tú espabilas, si tú te das cuenta y te alejas de situaciones y personas que te están perjudicando, bueno, las cosas podrían ser diferentes. Esta cartita me está diciendo que cómo es eso. Lo que tú te preguntas a veces, ¿cómo es eso de felices por siempre? Bueno, te voy a decir, no existe un felices por siempre aquí en este planeta, en esta realidad, no. Tal vez en otra dimensión sí, pero aquí no. Mira, aquí hay momentos de felicidad y también nuestro crecimiento emocional, espiritual, nos llevan a ver y a ver y a experimentar de una manera totalmente diferente las alegrías y las tristezas. Entonces, no es que no te vayan a seguir pasando cosas malas si creces espiritualmente, si eres más evolucionado o más maduro, no. Siguen pasando las cosas, las mismas cosas, cosas feas, cosas terribles, cosas bonitas, cosas espectaculares, pero la diferencia está en cómo nosotros vemos esas situaciones, en cómo las vivimos. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, entonces vamos para adelante, mi querido amigo y amiga, que yo sé que tú tienes algo maravilloso para hacer en esta vida, para dar y para recibir. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, la verdad es que parece que tú como que has descuidado tu cuestión económica, algún negocio, y bueno, has tenido un resultado como medio adverso por esa situación, pero ha sido descuido tuyo. Es una situación difícil, sí, yo lo sé, pero es una situación de la cual tú vas a salir maduro, vas a salir reforzado o reforzada. Mira, ese angelito me está diciendo que habrá castigo y reconciliación a aquellas personas que te han perjudicado en algún negocio, en alguna inversión, cuestiones que tú les dejaste en sus manos y que no te respondieron de una buena manera. Bueno, van a recibir su merecido, a los por medios legales, porque van a recibir su merecido. El tarot egipcio me está diciendo que bueno, lo que pasa es que tú a ratos eres como un niño o eres como una niña para la cuestión de la economía. No, es momento de crecer, es momento de madurar y no dejar en manos de otras personas aquello que te pertenece, aquello por lo cual tú debes luchar. Ya llegará el momento de jubilarte o de descansar, pero no, este es el momento de trabajar. También me dicen los guías espirituales que recuerdes
practicar el amor propio, de creer más en ti mismo, que personas que te digan, no, vea, es que usted no tiene la experiencia, usted no puede hacerse cargo de sus negocios o de su dinero, de lo que es suyo, no, tú tienes que hacerte cargo de ti. Absolutamente, al 100%, tienes que crecer, ya no ser un niño, ya no ser una niña, cree en ti, investiga, infórmate aquellas cosas que tú no sabes, pero encárgate tú mismo, tú misma de tu situación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol, también vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.